La Puntada Subversiva es una exposición de arte textil contemporáneo que recoge una serie de piezas de las colecciones del Centro de Arte 2 de Mayo, en Móstoles, en Madrid. El Centro de Arte 2 de Mayo es el Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid y digamos que sus colecciones tienen trabajos desde principios del siglo XX hasta la actualidad, ¿no? En este caso se han recogido una serie de piezas de la colección Fundación Arco, que es digamos, esta colección enorme que está también en depósito en el museo desde hace ya casi 8 años, y algunas piezas también muy singulares que pertenecen a la colección, digamos, del ámbito más local de la Comunidad de Madrid. El tema, el intentar hacer algo, digamos, que se relacione directamente con lo textil es algo que se nos ocurrió hace un par de años en el museo, precisamente en ese momento en el que el tejido social estaba dañado por un momento de pandemia y que parecía fundamental empezar a pensar en otro tipo de cosas que no fueran tanto lo óptico o lo visual, que es a lo que nos tienen acostumbrados los museos de arte contemporáneo, ¿no? Lo que nos interesaba es precisamente pensar en cómo lo áptico, lo táctil, otro tipo de sensaciones, digamos, que tienen más que ver con el cobijo, con formas de cuidarnos, y cómo esas cosas que eran, digamos, vehículos de cosas muy menores, muy pequeñas, nos podían servir para hablar de problemas políticos mucho mayores, mucho más amplios y mucho más importantes, ¿no? Entonces, esta selección de piezas que en el Centro de Artes de Mayo estuvieron desplegadas de otra manera completamente diferente, aquí se adaptan precisamente a un espacio, digamos, que tiene esta cualidad de lo doméstico, ¿no? Creo que el Centre Grau Garriga funciona especialmente bien para esta exposición, no solo porque su contexto, digamos, de textil es ideal, ¿no? es perfecto, sino que también tiene esta cualidad en la que la escenografía de los propios espacios, esta voluntad de hacer algo más teatral que no tenga que ver tanto con esa objetividad clínica o fría del arte contemporáneo habitualmente, pues en estos espacios creo que se recogen de una forma especialmente agradable para la visita del espectador, incluso yo diría casi como sorpresiva, ¿no? El textil contemporáneo, digamos, para nosotros tiene dos puntos fundamentales de amarre con respecto a lo que nosotros tenemos en nuestro museo, ¿no? Por un lado está ese tema que tiene que ver con la propia tradición de lo textil, como esto que nosotros llamamos saberes marujos, ¿no? Estos saberes que se transmiten de mujer a mujer, de generación a generación, y que son saberes colectivos que se difunden, digamos, en ese trabajo feminizado o, digamos, entendido como un trabajo interno, doméstico y menor, que precisamente no entra en la gran tradición, ¿no? O sea, para nosotros la reivindicación de todas esas técnicas pequeñas que responden, digamos, que en vez de leerse como femeninas podrían leerse como feministas, es un giro que es fundamental, ¿no? Con respecto a lo contemporáneo. De ahí el título de la muestra, porque La Puntada Subversiva es el nombre de un libro fundamental del año 84 de una de las historiadoras del arte que consiguió romper con el canon, digamos, que dejaba a las mujeres artistas fuera de la historia del arte convencional, ¿no? Roscica Parker, esta escritora, publicó este libro que no se ha traducido nunca al castellano, que se llama The Subversive Stitch, o sea, la puntada subversiva, y precisamente lo que reivindica es la posibilidad de, digamos, a través de la puntada, a través de los trabajos, digamos, básicos de lo textil, cómo se le puede dar la vuelta al argumento convencional y, digamos, cómo puedes contar algo que realmente transgreda, digamos, esa cosa menor para llegar a una cosa social mucho más amplia y mucho más importante, ¿no? Es cómo ellas, las mujeres, poco a poco van desarrollando un lenguaje propio que desmonta un poco ese lugar en el que la sociedad los coloca precisamente a través de esas labores, ¿no? Ese nombre que es tan fantástico que le llamamos el trabajo, incluso en inglés work, ¿no? Labor, la labor de costura, la labor de lo textil, ¿no? Entonces en esta exposición eso es un lado fundamental, que también trabajamos a partir de un colectivo de mujeres que trabaja cada miércoles en nuestro propio museo, y que vienen, digamos, a constituir una asociación que se llama Tejiendo Móstoles y en la que tejen, digamos, el contenido social o la urdimbre social del contexto. Pero por otro lado también nos lleva a una serie de artistas, pues, de múltiples panoramas, quiero decir, es una expresión muy internacional en este sentido, que pues eso, trabajan esta cosa de la puntada de formas totalmente muy diversas, ¿no? Que atravesando todo el edificio. Eso quizás es también interesante comentarlo. Hay técnicas muy diversas, casi todas las técnicas posibles de tejido, tapiz, tinte,
destinte, o sea, todas estas cosas están en la exposición de alguna manera representadas con muchos materiales posibles, incluso con digamos, las herramientas más sofisticadas que existen hoy en día a nivel tecnológico para la producción de textil, ¿no? La otra parte, como que también es enormemente importante para nosotras aquí, tiene que ver con el cómo se compone precisamente, cómo se usa el textil como un vehículo para hablar del presente, ¿no? Digamos, esa mirada política sobre el arte contemporáneo es algo para nosotros en nuestro museo fundamental, porque de lo que hablamos es de cómo el arte contemporáneo es capaz precisamente de transformar la visión que la gente tiene del mundo, ¿no? Transformar a las personas. Entonces, hay una genealogía, digamos, que implica el nacimiento del arte contemporáneo a finales de los años 60, que nace de una manera concreta en un momento en el que cambian las mentalidades. Hay una revolución, pues, por ejemplo, estudiantil, que es una revolución de clase en París. Hay una revolución, digamos, de género que tiene que ver con la segunda oleada del feminismo, pero también con las revueltas LGTBI de Stonewall. Y también hay un cambio, digamos, sociocultural y geopolítico que tiene que ver con ese momento en el que las colonias, digamos, europeas dejan de ser tales y digamos, las etnicidades en nuestras poblaciones se multiplican hasta el fenómeno que todavía vivimos a día de hoy, ¿no? Una expansión multicultural ilimitada. El textil ahí es algo fundamental, o sea, ese tejido precisamente es algo súper crucial porque nos permite leer precisamente esos rasgos culturales que vienen de otros sitios, esos trazados que vienen, digamos, de precisamente saberes colectivos que se van pasando de generación en generación y que precisamente tienen una determinación de género y de darle la vuelta al género, ¿no? Entonces, una planta entera de la exposición está dedicada precisamente a todo ese lado político tan fundamental que permite, pues, utilizar el tejido como una denuncia social, ecológica o también incluso un tema, pues, de duelo colectivo, que siempre ha sido también lo textil un punto fundamental ahí, ¿no? A pesar del contenido feminista de la exposición, hay 4 figuras masculinas en la muestra, además, digamos, de artistas fundamentales, ¿no? Uno que es el que precisamente da nombre a este centro, Grau Garriga, que es el único, digamos, de los 4 hombres que utiliza las manos en su proceso de trabajo, ¿no? El resto, pues, son artistas fundamentales a nivel internacional, como Arturo Herrera, Gabriel Curi o Yinka Shonibare. Quizá lo más interesante a nivel contextual aquí es como hay varias piezas de artistas latinoamericanos y latinoamericanas que no son tan habituales en este contexto, que a lo mejor, pues, por circunstancias coloniales precisamente en Madrid son más visibles, y realmente que tienen un trabajo fundamental, ¿no? Creo que a nivel, digamos, el extremo político de toda la exposición y de violencia también, o incluso de denuncia, puede ser la pieza de Teresa Margolles, para quien no se los cree, Hijos de puta, que es una pieza fundamental, que es un sudario literalmente, que envolvía el cadáver de una persona víctima bueno, un joven hombre víctima de los problemas del narcotráfico en la zona de Culiacán, del norte de México, que precisamente, pues eso, es, digamos, una pieza de duelo cosida con hilo, digamos, de alambre dorado por las mujeres que eran, pues, digamos, las que sufren precisamente esta pérdida de los hombres jóvenes durante generaciones a causa de toda esta problemática social tan compleja de allí, ¿no? Entonces, digamos que ese tejido colectivo se realiza sobre un sudario que está, digamos, oxidado por la sangre de la víctima todavía, ¿no? Esa es una pieza, digamos, que creo que para nosotros es como el límite casi de lo que puedes expresar políticamente como una denuncia social, ¿no? Pero luego hay también cosas muy, digamos, más sutiles, como por ejemplo la pieza de Asunción Molinos Gordo, que es como si fuese una vista aérea de las riberas del Nilo y de, digamos, los pequeños latifundios verdes que indican, perdón, minifundios, donde se explica cómo trabajaban el territorio y la agricultura, digamos, intensiva, de forma tradicional, y precisamente cómo eso se corta con esta especie de comecocos circulares, que son explotaciones del suelo hechas en forma de kibut, por eso son circulares, que lo que hacen es tomar los acuíferos fósiles, agotarlos y provocar que las zonas de desierto vayan apareciendo, ¿no? Precisamente con esas formas. La pieza de Asunción además está realizada por artesanos bereberes que utilizan este tipo de técnicas de colcha, que son lo que normalmente se utiliza precisamente para cubrir las tiendas en los oasis y en los asentamientos, digamos, temporales, ¿no? Que eso también es muy interesante, nómadas en el propio desierto. Otras piezas, digamos, con cierta singularidad,
son, por ejemplo, las de la pareja de obras de Mercedes Azpilicueta, donde, digamos, la historia del arte se mete dentro del trabajo del textil, ¿no? Dos pinturas de Artemisia Gentileschi, una de las pintoras fundamentales del barroco europeo, pues son recuperadas, son dos Judith y Holofernes, donde pues esta digamos, mujer corta el cuello digamos, del hombro opresor en este caso, y el artista las reinterpreta de una manera en donde precisamente las capas de tejido de seda sobre hilo, pues lo que provocan es que las lecturas psicoanalíticas posibles con respecto a la idea de cortar una cabeza y la idea de castrar, pues se puedan leer como precisamente una forma feminista de entender las posibilidades que tiene la historia del arte como relato, ¿no? Otro momento singular, quizá, así por su propia escenografía, es el de Belén Rodríguez, que es lo que tengo detrás. Belén ha trabajado en Flora, Belén es española, pero ha trabajado en Flora, que es un espacio en Bogotá, para precisamente tratar sobre arte y naturaleza, ¿no? Estos tejidos fueron realizados allí y digamos que su figuratividad, ¿no? Porque son, digamos, frutas, son el interior de una sandía o el exterior de una sandía, la manera en la que los trabaja es de una forma muy singular, porque utiliza ácidos y tintes que son vegetales y que precisamente vienen de la sabiduría indígena local, ¿no? Con lo cual hay toda una especie de trasvase de culturas, desde estas sabidurías de mujeres a mujeres, pero digamos cuyos lenguajes se producen precisamente de forma técnica, ¿no? No a través de una comunicación oral, sino a través de formas de trabajo con las manos, ¿no? Cosa que también es fundamental. Laure Prouvost es una artista francesa que es una gran fabuladora, ¿no? Digamos que si alguien buscase en internet ahora en este momento su fecha de nacimiento, vería que hay como 4 personas distintas que son la misma Laure Prouvost desde los 80 hasta los 30 años, ¿no? Que nunca podremos saber cómo funciona. Pues, la pieza que está aquí en la exposición es un enorme tapiz, un telón casi arquitectónico, que es una especie de gigantesca broma sobre su propia biografía, ¿no? Su abuelo, según la propia Laure, era un artista conceptual fundamental y su abuela era la ama de casa que la acompañaba, ¿no? Su abuelo se supone que realizó una última gran obra antes de desaparecer, no morir, que era un túnel que iba desde, digamos, el norte de África hasta Europa, ¿no? Digamos, esta gran obra conceptual gigantesca del paisaje ha desaparecido, según la propia Laure, pero hay un lugar en el que sabe que el inicio del trabajo estaba realizado, ¿no? O eso es lo que cuenta en su relato. Pues esto que tenemos aquí, digamos, este tapiz, es la puerta de entrada a ese centro, digamos, de interpretación sobre la obra de su abuelo, y es una retrospectiva de esa obra de su abuelo, ¿no? O sea, que hay piezas como ideas de fuentes, elementos de mobiliario, una especie de móvil escultórico, pues tardo, Povera, en fin. Es una especie de historia del arte inventada en donde, además, según la leyenda de Laure, la pieza la hace su abuela con sus manos, ¿no? Sabemos que es perfectamente un jacquard digital, que es imposible que alguien en una vida pudiese tejer este tipo de elemento, pero digamos que todas las fabulaciones confluyen en el propio espacio, en donde, por ejemplo, pues una lámpara que está representada en el tapiz sale afuera y se convierte en una lámpara de verdad, por muy precaria que sea, o sea, una representación de una lámpara, ni siquiera es una lámpara de verdad. Y en el otro lado, por ejemplo, de la pieza está esta planta, que evidentemente una planta en una sala de exposiciones sin luz natural va a acabar muriéndose. Pues la planta en su propio texto dice: siento como mis hojas se van a caer, ¿no? Pues efectivamente, esa planta desgraciadamente será un cementerio vegetal en algún momento de la exposición.